Hola, doctor. Hola, buenas tardes, maestra Irán. Me ¿Cómo gusta está? estar aquí como siempre. Espero que se ingresen los alumnos. Se les mandó un aviso. No se preocupe, ya sabe que si no ingresan, siempre disertamos y exponemos para que quede y la pueda subir, porque no hemos tenido con ellos ninguna hora. Esta es la primera vez que No, esta es la primera. Ajá, y el grupo es de nuevo sí, ingreso, entonces sí, es correcto. importante. La dejamos constancia, así que Claro, empezamos, si no tiene inconveniente, como lo hemos hecho, a las 6:05. Y claro, si, claro. si van subiendo, adelante, si no ya la tiene usted para subir en el momento que comen. Sí, sí, sí. Le agradezco mucho, doctor, de verdad. Es que estoy revisando que se les haya mandado a todos. Perdón. Este, pero sí. Sí, sí se mandó correctamente. Perdón, doctor. No se preocupe, aquí iniciamos a las 6:05. Aprovechando, doctor, quería platicar con usted. Creo Sí, que no ha adelante. ingresado nadie, ¿verdad? Déjele, pongo pausa a No, la grabación para que no. podamos. Sí, maestra, Listo. bueno, Muchísimas gracias, gracias al contrario. a usted. Lo dejo, doctor, para ir a abrir las otras clases, ¿vale? Buenas tardes a todos los maestrantes de este grupo de métodos de investigación educativa. El día de hoy tenemos la sesión de videoclase y pues la agenda de esta sesión de videoclase va a ser revisar con el tiempo que tenemos contemplado, revisar las expectativas de cada una de las actividades, dar la intencionalidad de qué esperamos de ellas para evitar en la medida de lo posible que se incurran en interpretaciones descontextualizadas de la consigna didáctica o de las indicaciones. Esta va a ser el propósito fundamental de esta videoconferencia. Vamos a ir una por una, no vamos a profundizar mucho a razón de que pues hubiese alguna pregunta puntual, pues estaríamos con gusto eh, haciendo el alto para discernirla, para aprovechar para establecer las clarificaciones. Por lo tanto, lo que revisaremos es cuál es la intencionalidad de la consigna didáctica o de las indicaciones de las actividades y los alcances de las actividades, porque todo lo demás, lo que es el contenido, el temario, las lecturas de apoyo, los videogramas, los PowerPoint también de apoyo, todo ello deberíamos de estarlo consultando en la plataforma, que es lo primero que recomendamos y que dejamos asentado. Claro que es importante, porque lo primero que hay que hacer, como lo he visto ya en el grupo, hice una revisión antes de entrar a esta videoconferencia o video sesión o videoclase, como le llamo, de que nos aparece el lapicito, de que quiere decir que ya ustedes empiezan a revisar, algunos ya entregaron, inclusive la primera, muy pocos, la primera actividad, y lo importante es también recomendarles, porque esta videoconferencia pues se agradece a los que tienen la posibilidad de acompañarnos en el aula virtual, se agradece su presencia y también pues al concluir se sube a la plataforma y se pone en un lugar
como un video de apoyo al desarrollo de actividades, así se llama, para si la quieren volver a consultar. Buenas tardes a todos los que están entrando para el efecto de la continuidad. Repito que si en el proceso resumido de la definición de la intencionalidad de las actividades, qué esperamos de ellas, hay alguna duda o pregunta, con confianza la pueden hacer, entendiendo de que contamos con un tiempo que nos da reglamentariamente la universidad, no podemos alargarnos más allá de eso, pero tampoco implica que vayamos como dicen, correteados, ¿verdad? Entonces, el ciclo formativo de métodos de la investigación educativa, yo quisiera brevemente contextualizar la importancia y la relevancia de esta asignatura, pues es la primera que ustedes tienen. Bienvenidos, por cierto, y bienvenidas al posgrado, a la maestría en educación con orientación en docencia e investigación. Esta es su primera asignatura y lo que buscamos es que sea una experiencia favorable, una experiencia motivante, una experiencia que permita que en ustedes nazca más la curiosidad, la inquietud por hacer investigación, porque muchos, a veces hemos llegado a los posgrados con una relación afectiva nada cordial con la investigación, y luego la investigación se nos hace un martirio y como decir, ¿por qué tengo que llevarla? Lo importante es que en este ciclo formativo, a partir de estas conferencias sincrónicas y del seguimiento que hacemos en la plataforma, podamos transformar eso de torturarnos con la investigación y disfrutarlo. Bueno, esto es también como un preludio a iniciar con ustedes la revisión de las actividades o las tareas investigativas. O quiero recordarles, y que quede constancia, que estamos aprendiendo o estamos reforzando nuestras habilidades e inteligencia investigativa, como yo les denomino, la inteligencia investigativa a través de resolver las tareas investigativas que vienen en el ciclo de formación de la asignatura, que son en sí mismos problemas de resolución de propuestas, de actividades que están pensadas para pensar, porque de repente suceden dos cosas. Una, que conocemos y sabemos que las agendas, ustedes no son estudiantes de tiempo completo para el posgrado, tienen agendas de otra naturaleza, tienen trabajo, tienen otras tareas, y eso lo reconocemos y lo tenemos considerado, que no podemos exigir como si fueran estudiantes de tiempo completo. Pero resulta muchas veces que aún teniendo el tiempo o teniendo la posibilidad, omitimos entrar a utilizar la plataforma, a revisar, a investigar, a indagar. Por eso yo digo que lo primero que hay que investigar es qué está en la plataforma, cómo vienen las cosas, porque luego me llegan preguntas que me están señalando, indicando que no se ha revisado el contenido de la plataforma. Y entonces yo no asumo una actitud así resistente, intento sacarlos de las dudas, pero a veces sí me veo obligado a sugerir muy gentilmente, estimada maestrante, doctorante, colega, por favor, acuda usted a revisar la plataforma, a revisar los materiales, las lecturas de apoyo, los videogramas, a revisar y abrir las indicaciones, porque me da la impresión de que no se está haciendo. Y eso a veces es explícito, colegas, pero a veces viene implícito porque
desarrollan la tarea investigativa a como yo lo creo, porque me voy directo a una revisión de la consigna didáctica o de la indicación y la hago como a mí se me haya ocurrido. A veces esas ocurrencias son afortunadas, resultan, pero a veces también están descontextualizadas las ocurrencias. Por lo tanto, necesito mandarles una retroalimentación, pedirles que darles sugerencias y recomendaciones para comprender y entender el sentido de la tarea investigativa. Dicho esto, porque son de las cosas que recurrentemente suceden, dicho esto, estaríamos pasando a primero a que no se les olvide reflexionar la pregunta problematizadora, que es lo primero. Hay una pregunta problematizadora en el foro. Algunas veces, por también una omisión no voluntaria, la dejan sin contestar y esa es importante también que la contesten como una pregunta problematizadora que a mí me permite visualizar tres cosas. Una, la actitud con la que llegan al posgrado. Dos, las habilidades de redacción, de estructuración de texto, porque ahí puedo ver en su breve análisis qué desarrollo de narrativa y de discurso académico e investigativo se trae. Y tercero, también la capacidad reflexiva y argumentativa, que seguidas me doy cuenta cuando hay déficit en alguna de estas tres habilidades o inteligencias investigativas que se van a traducir en el desarrollo de las actividades. Por eso yo siempre les pido contesten, reflexionen y redacten, respondan a la pregunta problematizada. De ahí de la pregunta problematizadora entramos a la primera tarea investigativa, que es el glosario. ¿Y qué es lo que recomendamos? Lo primero que recomendamos es que cuando nos afrontamos a un problema investigativo, hacer un glosario es un problema investigativo, porque si no lo fuera, si fuera algo que resultase tan obvio, tan trivial, pues no lo pondríamos. Y alguien diría que bueno, puede ser que ya hayan tenido una relación con un glosario, pero de repente estamos hablando de un glosario investigativo. Y entonces el glosario, lo primero es, si no tengo la claridad sobre lo que es un glosario, pues empezar a investigar y entender qué es el glosario, aunque ahí viene el formato, viene prefigurada la proforma de qué es lo que hay que hacer, pero sí hay que investigar, porque de eso se trata la asignatura. No responder, porque luego yo digo que ninguna de estas tareas investigativas son exámenes, porque en la universidad el modelo educativo NISAD no es tradicional, no es convencional, no se pone en examen. Problemas en esta materia de investigación, pues qué problemas, qué casos, análisis de casos incidentales, pues de investigación. En otras asignaturas les pondrán otra estrategia de análisis de problemas. Por lo tanto, lo que procuramos sé que es un glosario, es algo parecido a un tesauro, pero de glosario ya me pasé a tesauro, de serio. ¿Y qué es un tesauro? Es un instrumento que se utiliza para recopilar permanentemente y actualizar permanentemente todos los conceptos académicos y científicos de una rama de la ciencia o de muchas ramas de la ciencia. Que la palabra, si nosotros escribiéramos un artículo científico, los revisores en una revista indexada, los revisores desde el resumen de ese artículo científico y las keywords o las palabras claves del artículo científico van a buscar si están en el tesauro, en ese glosario súper especializado. Si no la encuentran
nos van a rebotar. Así de simple y sencillo funciona las comunidades académicas investigativas. No nos van a aceptar revisar el artículo. Aquí, por eso iniciamos con un glosario, para que ustedes empiecen a incrementar el acervo de la cultura investigativa, que es conocer. Pedimos 20 conceptos que ustedes les atraigan, que ustedes les sean de utilidad o pasen por la lectura, por lo hayan escuchado, lo hayan dialogado y pues se haga esa selección de esos 20 conceptos e investigar en portadores de información que puedan ser repositorios serios, que pueda ser el motor de búsqueda Google, no importa, pero buscar que las definiciones no sean así de aula fácil o sean de blogs poco serios y en las referencias luego pues hay algunos que ya reconoce el propio manual APA, que es el que regula qué fuentes son verídicas y que son confiables para la investigación educativa y científica, pero lo recomendable no es irse a los blogs, así como, sino ir buscar documentos, diccionarios especializados para sacar la definición del concepto y poner la reflexión de ustedes sobre el concepto, cómo lo entienden, cómo lo traducen. Y tercero, no omitir poner la referencia documental, si fue artículo, si fue una enciclopedia, si fue un tesauro, si... Por eso no digo referencia bibliográfica. No es lo mismo una referencia bibliográfica que la referencia documental, que nos permite referir cualquier tipo de fuentes de información, y por lo tanto yo necesito que también acudir a el manual APA o a una guía rápida del APA 7 para saber cómo cito un artículo científico o cómo cito un diccionario o cómo referencio un libro, que no es lo mismo. La estructuración de la referencia bibliográfica no es la misma de un tipo de fuente informativa de otra. Y también lo tengo que investigar. Y muchas veces me han dicho en serio que se me hace difícil citar y se me hace difícil elaborar las referencias bibliográficas, pues hay que acudir a guías que nos permitan aprender a estructurar. Estos son los elementos fundamentales del glosario, ¿sí? No confundir concepto con frase, porque de repente me ponen el desarrollo científico como medio de investigación. Eso ya no es un concepto, eso ya es una frase. Y lo que estamos pidiendo son conceptos. Ciencia, epistemología, pedagogía, didáctica, ontología. Esos son conceptos que necesitamos investigar. Esto es lo primero del glosario. Espero que ahí, Judith, Lorena, no hay alguna situación que quede duda para continuar. Bien. Bueno, si tenemos resuelto el tema del glosario, empiezan a surgir interpretaciones complicadas con el análisis tipológico. El análisis tipológico me lo mandan frecuentemente, primero, sin entender cabalmente que la estructuración del análisis tipológico viene, la guía de desarrollo del análisis tipológico en el temario, y luego vienen los 4 elementos que yo tengo que investigar: el criterio de finalidad, el grado de relación, la naturaleza de los datos, el grado de intervención del investigador. Los tengo que investigar y que es esa la propia estructura del documento.
para redactar los resultados de mi investigación es corta. Luego me ponen regularmente un paradigma. Es que hay que seleccionar un paradigma para definir los criterios que vienen en las indicaciones o los elementos. Pues sí, no es lo mismo el criterio de finalidad de una investigación cuantitativa con el paradigma cuantitativo que una con el paradigma cualitativo. No digamos con el paradigma sociocrítico, humanista, holístico, sistémico, complejo, no. Vamos a quedarnos con dos paradigmas. El paradigma de investigación cuantitativo y el paradigma de investigación cualitativo, que es el que más conocemos. Yo tengo que seleccionar con cuál de ellos voy a hacer la investigación para definir sus criterios. No tiene la misma finalidad uno que el otro. Ninguno de los cuatro elementos son similares. Y entonces eso lo tengo que comprender, colegas. Lo tengo que comprender. No se trata de poner el paradigma y describirlo. Y a eso ya le estaríamos entendiendo que ese es el análisis tipológico, ¿no? Los cuatro criterios, si no me mal recuerdo, si tienen abierto ustedes su plataforma, me podrán ir ayudando a saber si son cuatro o son cinco, porque espero que hayan abierto la plataforma para ir dándole seguimiento a esta recapitulación. En esta perspectiva, queda claro qué queremos en el análisis tipológico, porque estos elementos son los que caracterizan e identifican un tipo de investigación y sus diferencias con el otro tipo de investigación. Cuando por de repente me mandan la descripción de las características del paradigma y lo veo coherente, bien estructurado, bien argumentado, hecho por ustedes con las referencias y las citas suficientes, no lo descarto, pero la intencionalidad de esa actividad no es así. Es investigar desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque cuantitativo cómo definen esos criterios, esos elementos, cada uno de los enfoques. Eso es lo que es la intencionalidad de la tarea investigativa del análisis tipológico, porque de repente igual, como repito, lo primero que tengo que tener claridad es qué es un análisis tipológico. El análisis tipológico nos permite identificar las características que hacen a un elemento, a un fenómeno a sí mismo propio, identificable, diferente a otro. Entonces, la tipología de investigación cuantitativa tiene características muy propias y específicas que la distinguen de la tipología de investigación cuantitativa. Eso es lo que queremos y buscamos como intencionalidad en el análisis tipológico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esta segunda tarea investigativa, el análisis tipológico? Nos queda porque de repente sucede. Desiderio, es que sí me queda claro ahorita que lo escucho, pero cuando lo empiezo a hacer se me complica. Ya no lo entiendo. Bueno, de eso se trata, de explicar la estrategia de construcción, de desarrollo de la tarea. Y la intencionalidad del desarrollo de la tarea es resolver como preguntas esos elementos, si lo queremos ver así, y a partir de esos elementos, fundamentar desde un enfoque o desde el otro cómo los definen o cómo se definen esos elementos o esos criterios que hemos señalado. ¿Vamos, Lorena? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, mire, a mí se me dificulta un poco llevar esta
maestría porque no conozco muchos conceptos. O sea, sí se me va a dificultar un poquito en el desarrollo y voy a tener que consultar mucho porque como yo estudié una licenciatura en informática, nosotros no llevamos nada de todos estos términos que se está llevando. Así que a mí, por ejemplo, en el glosario, sí se me dificultó, la verdad. Me la pasé todo el fin de semana sentada consultando. También me desvelé consultando porque la verdad sí batallo, sí voy a batallar un poquito, maestro, para Pues el análisis. le felicito no porque batalle usted, porque no celebro que usted tenga esa situación. Lo que celebro es su actitud y esa es la actitud que marca la diferencia, porque usted puede provenir de un perfil profesiográfico que no le dan importancia a la investigación y que eso es no solo en su carrera, hasta en carreras que lo deberían de hacer, no lo hacen. Entonces no nos extrañemos. Sí. Lo que tenemos que hacer es por esto que lo he señalado y usted me da el testimonio de que lo importante no es rendirse, lo importante no es decir no puedo, no es la teoría del no puedo, porque no lo vi, porque no me lo enseñaron, sino es la teoría del sí puedo y ya pude, porque usted ya hizo un esfuerzo y eso nos implica y nos indica que con esa actitud no va a haber barrera. Probablemente, pues sí, de repente una de las tareas pueda necesitar ajustarse, mejorarse para que usted alcance una evaluación idónea a su esfuerzo y pues viendo una retroalimentación, usted corrige, usted fortalece y nos vamos para adelante. Lo que sería sí preocupante es darse por vencidos antes de Ya me pelear. estaba dando por vencida, maestro. No, pues La verdad, fíjese que ya me si no, estaba dando por vencida. pues fíjese que si no entra, yo le digo no, porque usted, si lo está haciendo, si lo está logrando, mire, y son decisiones que marcan la vida. Tanto entrar a un proyecto de posgrado que le va a marcar la vida, porque he visto cientos y asesoro muchos estudiantes de diversas modalidades, de otras sedes, y los veo que invierten muchísimas cosas y cuando están presentando y sustentando su informe de investigación y terminan, pues hasta lloramos porque yo me involucro, soy un acompañante de estas historias. Y muchas veces cuando entro a los grupos, a los seminarios, aquí no lo puedo hacer por el tiempo, lo primero que hago es un tiempo de feedback, de gestión de emociones, cómo vienes, cómo llegas, qué problemas estás enfrentando. Y pues había gentes que, así como usted, sé que va a confirmarse, que me decían, de serio, ya no puedo, y han terminado, egresaron de la maestría y para buena noticia, pues le agarraron tanto sabor al caldo, como decimos en mi pueblo, que se siguieron al doctorado. Y en esta formación que hoy nos pide un mundo del conocimiento, un mundo globalizado, que el que no se mueve lo arrastran las grandes tendencias del cambio, nos descartan de las posibilidades, de las oportunidades. Muchos de esos que quisieron declinar, que no iban a resistir, ya en su postulación por promoción vertical, UCICAM, ya tomaron su base, ya inclusive de ser profesores de horas de un lugar a otra comunidad, han terminado con plazas de tiempo completo, se han hecho directores, se han hecho supervisores, se han hecho jefes de sector y esos pensaron como usted en alguna ocasión abandonar este proyecto. Ahí lo dejo, porque quienes han entrado, le agradezco mucho que hayan entrado a la sesión, pero este testimonio se queda para aquellos que lo vayan a ver en diferido. Y entonces sí cuesta trabajo, no hay nada que no cueste trabajo, pero las recompensas sí le puedo decir.
que no se escatiman, porque hoy vivimos en una sociedad del conocimiento y quien no hace investigación, y la investigación es el motor que está moviendo al mundo, la innovación, la investigación, el desarrollo científico, la tecnología, ustedes lo saben, lo usamos, esto que estamos haciendo, pues si no lo logramos, nos descartamos, estimada Lorena. Por lo tanto, yo le invito a persistir, a resistir y a no desistir. Es la frase que utilizo, porque todo se puede. Hay esfuerzos, sí, y creo que lo va a usted a comprobar. Por lo tanto, no nos dejamos vencer por esto. Pongamos nuestra mejor actitud, nuestro mejor desempeño, como sé que ustedes lo son guerreras de la profesión, comprometidas con ustedes, con su familia, con la educación, con sus escuelas, con sus grupos, con sus aulas. Y entonces no tendríamos que convertir esta primera asignatura en un obstáculo para que ustedes continúen con su formación, mi querida maestra Lorena. ¿Ok? Judith, ¿quisiera usted decir algo antes de continuar e irnos, como dicen, derecho con las otras tareas investigativas? Pues no solo presentarme, así como Lore, soy también ingeniera en sistemas, pero soy docente desde hace 12 años más o menos. No sé si yo me esté congelando. ¿Me está escuchando, Lorena? Sí se congeló, maestro. Se congeló. Vamos a continuar porque el tiempo es cuando regrese podamos terminar de escucharla. Ya vimos entonces pregunta problematizadora, glosario, análisis tipológico. Nos vamos con la matriz investigativa, que son 5 campos, si no mal recuerdo, que se piden. Ahí lo estamos pidiendo y no hay que confundirse porque algunos lo hacen. Y repito, cuando lo entienden así y lo hacen bien, no descarto las cosas y los esfuerzos. Por ejemplo, no estamos pidiendo que se desarrolle en la tarea de la matriz investigativa un protocolo de investigación o un anteproyecto. Estamos pidiendo que se investigue cómo se construye el proceso de selección, identificación y delimitación de un tema y luego de cada uno de los campos investigativos. No estamos pretendiendo que se desarrolle una investigación completa en un tiempo tan corto. Lo que queremos es que se defina teóricamente cómo se nos propone o cómo debemos de construir o delimitar o seleccionar o concebir la idea para convertirla en un tema y luego cómo pasar al otro campo que pueda ser el de la definición de la justificación, cómo debo de desarrollar el planteamiento del problema, la definición de los objetivos. Eso es lo que queremos, no que hagan una investigación, sino estamos dando los elementos para que ustedes vayan formando una cultura investigativa y nivelando el piso, Lorena y Judith, como ustedes señalan, ¿no? Que vienen de perfiles no profesionales en términos de la educación, de las escuelas formadoras de docentes o perfiles, pero no ese es un obstáculo. Ese no es un obstáculo venir con un perfil a un posgrado de educación, que por cierto, muchísimos perfiles disciplinares hemos tenido la necesidad y muchos la seguirán teniendo. Y yo conozco quienes están estudiando los doctorados más extraños y de repente sienten la necesidad de entrar a hacer una maestría en educación como esta, con docencia
en área de investigación. Eso es lo que tenemos que ver. Bien. Analizamos los alcances del análisis tipológico y nos seguimos con la matriz. Ya explicamos que puede hacerse en una tabla, porque luego me preguntan, ¿lo desarrollo en la tabla, Desiderio? Lo pueden hacer en la tabla o lo pueden hacer en un documento que lleve el hilo conductor de cada uno de los campos investigativos, investiguen, recuperen como argumentos, citas, pero pongan al autor, investiguen en artículos científicos cortos, el proceso, entren a Google y pidan cómo se define un tema de investigación y les van a salir artículos científicos cortos que les van a dar las respuestas de investigadores que como nosotros se tuvieron que hacer la pregunta de muchas de estas preguntas para poder lograr luego desarrollar y hacer protocolos de investigación y hacer procesos de investigación. Todos empezamos por entender la construcción de los campos para antes entrar a desarrollar una investigación. Esta es la intencionalidad de la matriz investigativa, poner las referencias bibliográficas o documentales siempre, que no se les olvide, las citas, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos y a la estructuración de una guía APA que ustedes puedan bajar de Google, el buscador más tradicional. Luego nos pasamos a la tabla comparativa. En la tabla comparativa vienen 3 categorías que se manejan en la investigación educativa: metodología, métodos y técnicas. Hay una confusión, siempre señalo que hay una confusión entre ellas. ¿Qué es la metodología? No es lo mismo que un método y la técnica no es lo mismo que el método. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos en la tabla comparativa? Que investiguemos en una fuente informativa lo más confiable 10 definiciones o características de la metodología como una rama de la filosofía de las ciencias que tiene sus características y que de la metodología, cómo diferenciar las metodologías en sus características de los métodos y cómo diferenciar los métodos de las técnicas para tener claridad de cuando hablamos de metodología, de qué hablamos, y cuando hablamos de método, de qué estamos hablando, y de técnicas igual. Por lo tanto, eso es lo que buscamos. Porque luego también me lo pueden hacer, no es lo que se pide, el paradigma sociocrítico, y empiezan a describirme elementos de paradigma sociocrítico o de cualquier otra tipología. Yo lo que recomiendo es que ustedes me pongan características, definiciones de la metodología y de los métodos y de las técnicas para saber concebir, diferenciar los alcances de demarcación delimitativos de cada uno de estos conceptos o categorías investigativas, para que cuando les toque hacer una investigación y les pidan el diseño metodológico, sepan que es el diseño metodológico de una investigación y que el diseño metodológico necesita de una metodología general, seleccionarla, y que la metodología general tiene métodos que se derivan de esa metodología y que los métodos tienen sus propias técnicas de recolección, organización, sistematización e interpretación de la información. Por lo tanto, es importante tener claridad en estos conceptos, en estas categorías. Luego de la tabla comparativa viene el cuestionario. ¿Sí tienen abierta su plataforma? Judith, hemos visto ya la pregunta problematizadora, ya el glosario, ¿verdad? Como segunda tarea investigativa, el análisis tipológico como tercera, ¿es correcto?
hemos visto la matriz investigativa. ¿Vamos bien? Hemos visto la matriz investigativa, Lore. La cuarta. Y la quinta es el cuestionario. El cuestionario viene en la plataforma. No lo tienen que subir. ¿Qué sugiero en el cuestionario que no hay que hacer? Primero, responder el cuestionario como si fuera un examen de conocimiento, un examen clásico, en donde se hacen preguntas y me pongo a responder de inmediato respuestas libres de lo que creo, de lo que pienso, y no hago investigación. No. Por lo tanto, si omito hacer la investigación para que yo pueda responder fundamentadamente cada pregunta, pues voy a tener los argumentos, los fundamentos, y que sugerimos que la respuesta no sea tan corta ni tampoco se transforme en un ensayo, sea lo suficientemente argumentada y fundamentada en sus elementos característicos y en las etapas de cada uno de los 10 métodos de investigación que ahí se pide. Identifica sus características y nos pide cuáles son las etapas. Por lo tanto, yo tengo que hacer investigación, no olvidar que si cito en el cuerpo de la respuesta, yo ponga la cita y al final de cada respuesta ponga la referencia bibliográfica o documental, porque luego me hacen una buena respuesta, pero no sé de dónde salió esa información, no sé si sea una argumentación propia o lo tomaron de algún documento. Y saben qué es lo más delicado. Cuando omitimos esto, colegas, ustedes saben los escándalos nacionales que ha habido sobre el plagio. Como investigadores, si nosotros hacemos un copy-paste y resolvemos las tareas como un copy-paste y no reconocemos fuente, no reconocemos autores y hacemos pasar por nuestro lo que no lo es, estamos incurriendo en algo muy delicado. Y se los digo con todo el respeto del mundo, porque ha habido escándalos ahora que han sacudido, y no es de esta hora, la propia instituciones tan prestigiadas, y en todos lados pasa, en todos lados se cuecen habas de esto de la piratería de las tesis, porque hay un mercado negro, como los hay en todos los mercados, en donde yo me meto a sitios web donde hay tianguis que están vendiendo y compitiendo por vender tesis y por vender tesinas, y yo la doy a tanto, yo te la doy a tanto, a cuánto te la dan, yo te la vendo. Eso es delicadísimo, pero es algo innegable que sucede en el mundo académico y científico. La piratería, la, la falta de respeto al copyright, al derecho de autor, y que creo que empezando nosotros deberemos de tener conciencia de esto, porque siempre lo vamos a necesitar y no nos gustaría que alguien nos exhiba en esta perspectiva. Yo soy muy cuidadoso y lo digo con todas sus palabras para invitarlos a no caer en esas tentaciones. Luego, entonces, el cuestionario, esos son los elementos que necesitamos. Contestarlo con fundamento, acudir a investigación documental, a poner las citas, pero poner al autor y poner las referencias documentales estructuradas de acuerdo a los lineamientos. Ya con eso lo daríamos por suficiente. Y estaríamos cerrando con el flujograma, que el flujograma es un mapa de procesos que teóricamente debería de permitirnos establecer un problema de investigación o un tema, derivar del tema
los 5 elementos que vimos teóricamente en la matriz investigativa, desde el tema, la justificación, los objetivos, las preguntas, el planteamiento del problema y luego cómo voy a recolectar la información, con qué instrumentos o técnicas de recolección. Y ya, si yo parto de un tema y de que teóricamente lo estoy conectando con un modelo de investigación cuantitativa, pues las técnicas de recolección deben corresponder a eso. No puedo meter ni técnicas de recolección de información que no se deriven de un tipo de investigación. Voy a meter técnicas cualitativas a un tema que lo estoy abordando desde la investigación cuantitativa. No, porque hay un choque, hay un conflicto, hay una incongruencia. Por lo tanto, se pide lo mínimo que pedimos en el programa es que se fundamente por qué se selecciona esa técnica de recolección y luego desarrollarla en un mapa de procesos. Ha sucedido y no creo que deje de suceder que por razones de economía de tiempo alguien agarre y se meta y me copia una imagen de un proceso de recolección y me la pegue. Yo no estoy en contra de referenciarlo, pero me ponga cuando menos una cuartilla de por qué está seleccionando eso. Y segundo, que no me haga pasar por suyo ese flujograma y le ponga fuente, porque entonces no es otra cosa, porque quien estaría autoengañándose sería el colega que se atrevería a hacer esto. ¿Qué recomiendo? Pues si se va a hacer esto, hay que ser transparentes en decir la fuente de donde he tomado este proceso, de este mapa o esta técnica es esta, pero antes en una cuartillita me justifiquen por qué seleccionaste esta y por qué ese proceso. Fundamentamelo. Y vámonos adelante. No nos vamos a poner tan exigentes, pero tampoco vamos a ser tan flexibles como para que incurramos en omisiones que nos van a perjudicar en el proceso de nuestro posgrado o nos van a afectar en nuestro propio desempeño profesional. Creo que eso es lo que estaría cerrando esta recapitulación en esta videoconferencia. Dejamos los minutitos que nos quedan para terminar de escuchar a Judith y si hay algún comentario al respecto de lo que hemos planteado ahora, se haga brevemente para respetar el tiempo que nos da la institución para la videoconferencia. Adelante, Judith. Ay, disculpa, es que el internet. No te preocupes. Bueno, básicamente le quería, porque yo ahorita todavía no acabo el glosario, me estaba acomodando de tiempo para ya, vaya, dedicarle el tiempo diario a la maestría, ¿cómo se llama? Quería saber si es solo una palabra o puedo utilizar o elegir, porque por ejemplo de la conferencia vienen varias, o sea, un conjunto de palabras o conceptos que no es una sola palabra, entonces puedo por ahí Dame un ejemplo elegir. que has seleccionado, has estado anotando. Sí, A ver, dame aquí lo un tengo. ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, gestión del conocimiento. Es correcto. Hasta eh, ahí, gestión del conocimiento es correcto, porque ok. es una palabra compuesta, pero que se complementa, porque puede Ajá. ser solo conocimiento o solo gestión, pero gestión es una palabra compuesta que habla de un concepto de la O sea, de ahí ya investigación puedo dar un documental. concepto. Claro, exacto, se toma Ah, como concepto. Eso sí, creo es. que eso es todo, esa es la única que tengo así, pero dije, si voy a elegir más, pues por si las puedo elegir, ¿verdad?
Sí, Eh, cuando son compuestas y complementarias, ok, es correcto, no habría problema. bueno, no, hasta ahorita de eso tengo duda. Voy a ir checando poco a poco todo el material, pero le agradezco, doctor. Al contrario, a ustedes por acompañarnos en la sesión sincrónica, y aquellos que la van a ver diferida, pues como dicen, les mandamos saludos y los invitamos a seguir las recomendaciones. Lorena, nos da tiempo para preguntarte cómo llegaste y cómo te vas, para que quede el testimonio para aquellos que nos ven en diferido. ¿Cómo que, perdón, doctor? ¿Cómo llegaste a la sesión y cómo te vas después de estar cerrando ya la sesión en unos minutitos? ¿Cómo llegué? Pues las ganas de superarme, doctor. La verdad, siempre mi sueño fue ser buena maestra. Entré en pandemia. Yo, pues, apenas entré a la SEP hace 2 años y medio, y por eso le digo que yo no entiendo muchos conceptos. Cada que hay los consejos técnicos, pues batallo para entender. Pero la verdad, ahora que estuve realizando lo del glosario, pues anduve preguntando porque batallaba, la verdad. Y pero he aprendido con el glosario, aprendí muchas palabras nuevas y aprendí, la verdad no sabía ni qué era el formato APA. Empecé a consultar y la verdad sí batallé para ordenarlo, y más en una tabla, batallé para ordenarlo alfabéticamente como lo pedía ahí. Bueno, qué es lo que pide según el concepto de formato APA. Y creo que pues sí, la verdad como quiera, pienso yo que no lo realicé muy bien, que digamos, pero es algo nuevo para mí, la verdad. Como tengo 2 años en la docencia, y lo que me hizo entrar a esto no es por superarme de que quiero más horas o que quiero cambio o que no. Pienso mucho en mis alumnos, quiero dar lo mejor que yo puedo, y aunque se me dificulte y a veces dices, se lo merecerán los alumnos porque muchos no trabajan, son bien duros de cabeza, pero digo, no, lo estoy haciendo por mí, y ya estuve a punto de tirar la toalla, como dicen, pero no, me dice mi esposo, tú sabes, dijo, tú sabes, tú siempre has soñado con que una maestría y una maestría, con que no llenaste, como que te faltó estudiar. Y la verdad yo digo que me va a ayudar mucho, porque pues uno no está impuesto a andar investigando. La mayoría de las personas no estamos impuestos a eso. Y la verdad sí creo que me va a gustar, me está gustando investigar, estoy aprendiendo muchas cosas que, o no, ni por aquí me pasaba, la verdad. Estoy aprendiendo muchas palabras y pues no, o sea, espero que seguir adelante siempre y cuando cuente con salud. Es un reto para mí porque, pues la verdad, tengo 4 niños, todavía están chiquitos, tengo que apoyarlos en la escuela, la corredera al trabajo, a la escuela, y todo eso es difícil para mí. Es un reto, doctor, es un reto para mí, la verdad. Espero, espero cumplir y Como terminar. dicen en los juegos del hexatlón, voy a echar un palomazo, ¿cómo le dicen? Un promocional sin que lo paguen. En el hexatlón, no sé si alcanzan a ver ese programa, yo lo veo y lo escucho poco, pero el límite de rendirse está en la decisión y en la actitud por no hacerlo. Y entonces ustedes tienen esa actitud de resistir, siempre han sido y hemos sido probados con los desafíos, persistir, porque hemos llegado con muchas dificultades, rompiendo barreras, eh, lo que haya que afrontar hasta donde nuestra fuerza y nuestra voluntad nos los permite, vamos avanzando y conquistando nuestros pequeños, medianos y grandes sueños, y eso es un asunto de toda la vida, estimados colegas. No es
y generacional. En cualquier campo de la vida, persistir, resistir y no desistir. Creo que estoy convencido que son las consignas que tenemos que trabajar, porque ahí vienen quien por algo, si por algo hacemos algo, si a veces nos entra la duda de que valga la pena hacerlo por otros, pues usted acaba de decir algo, allá están sus relevos generacionales junto a usted viéndole, y esos ejemplos les están viendo que se están sentando a estas horas cuando muchos ya están descansando y están tomando su clase y están haciendo sus tareas. No saben qué pedagogía más eficaz es el ejemplo que cualquier otra teoría pedagógica que que haya sido inventada. Por lo tanto, si algo vale la pena, son aquellos que nos están viendo y corriendo y que a veces se nos suben y a veces hasta aparecen en pantalla. Y yo siempre les digo a mis colegas, hey, tranquilo, no se estresen, porque sé que podemos lograrlo, que aquí en nuestro caso no queremos que eso te sufra, que seamos acompañantes de la realización de una actitud de superación que ustedes siempre tienen y que admiramos mucho en el sector profesional y en el sector magisterial y en la docencia, en donde la hagamos y en donde nos desempeñemos. Cuenten con su servidor hasta donde las posibilidades me alcancen para facilitarles el camino, no para ponerles trabas. Siéntanse con la confianza de que ustedes pueden, de que ustedes ya pudieron y que hoy empiezan a navegar una ruta a la que van a llegar a puerto seguro. Solamente recuérdense, no desistan, resistan y persistan. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Esperemos que haya otra, no sé si sean de ciclo corto, ciclo largo, a veces solo nos toca una, a veces nos tocan dos, a veces nos tocan tres, y ahí nos irán diciendo, pero aprovecho para mandarles a todos los que han estado hoy con nosotros y los que nos ven por diferido un abrazo fraterno, invitarlos a tomar y retomar con todas las ganas esta asignatura de arranque de su magíster y desearles todo el éxito que sé que lo van a lograr. Muchas gracias, bendiciones y hasta pronto. Buena tarde, noche. Gracias. Hasta pronto, maestro. Gracias, hasta luego. Hasta luego.